Esta historia acontece en una pequeña ciudad, como muchas que existen en nuestro país, donde la plaza continúa siendo el centro único y fundamental de todo lo que allí acontece. La arteria principal colinda con este lugar y es donde están además las tiendas, la farmacia, la iglesia, la municipalidad, de modo que todo aquel que busque comprar, hacer alguna diligencia, descargarse de sus pecados o simplemente tener un rato de esparcimiento y entretención, tendrá que hacerlo irremediablemente en el entorno de la plaza del pueblo. Aquí vive Alberto, más conocido como el Tucho. Él es un mocetón, como dicen los escritores, que bordea los 45 años, que es viudo y que vive con su hija de 18 años de nombre Leonor. El Tucho tiene en su casa estilo campestre, ya que está un poco alejada del centro del pueblo, una suerte de carnicería clandestina. Él compra animales en remates y luego los desposta él mismo. Es muy habilidoso con el cuchillo y heredó ese oficio y habilidad de su padre y abuelo. Él es considerado un tipo extremadamente afable, simpático y por lo mismo muy querido en su entorno. También el Tucho es un hombre que posee su carácter y no se acobarda con nadie cuando hay que dilucidar las discusiones con una pelea. Solo los más cercanos intuyen que este hombre, de dos animales que desposta, uno de ellos es robado. Tiene un ayudante, Aníbal Chaparro, que no tiene otra alternativa que robar con él, si es que no quiere ser despedido. Él guarda riguroso silencio cuando entre amigos aflora, por broma o en serio, el tema. Lo cierto es que cuando los fundos del sector realizan la cuenta de sus cabezas de ganado, a más de alguno le falta un ejemplar. Y si bien cuando los comentarios y las miradas a menudo se centran en el Tucho, él muestra la factura del animal que compró y justifica ante todos su honorabilidad. De cualquier manera es respetado en el pueblo por su inteligencia, por lo ladino y también por lo mentirosillo, embaucador y pillín, hecho que tratándose de él adquiere más que una crítica, un gesto de notoria admiración. Siempre que este hombre descansa, sin duda está tramando qué hacer para superar su situación económica o lograr escalar a una categoría superior en su medio ambiente. El Tucho posee un solapado arribismo. Ha hurgado de muchas maneras cómo romper el círculo perverso de la clase media-baja, que no le permite progresar ni convertirse en empresario como siempre ha sido su sueño. Si bien los animales que roba incrementan sus honorarios, le son insuficientes para catapultarlo al nivel de sus expectativas. Él es un gran trabajador. Sin embargo, lo que más le gustaría es tener un puesto donde gane mucho y se esfuerce poco. Mientras despostaba un animal con su amigo Aníbal Chaparro, comentaba lo complicado que está con su hija Leonor, ahora convertida en señorita. ¿Sabes? Me gustaría ver qué hacer con ella, comentó mientras terminaba de cortar la cabeza de un animal. ¿Y de qué te preocupáis?, comentó Aníbal. Ella es bonita, decente, según vos mismo me lo has dicho. Es que quiere seguir estudiando, ¿eh? ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? ¿Quiere ir a la universidad? Yo estaría orgulloso si tuviera una hija así, pues, bueno. ¿Cuál es el problema que estudie? Vos sois huevonote así, respondió alterado el Tucho. Aquí no hay universidad
Y si le va bien en el colegio tendría que mandarla a Santiago. ¿Cachai o no? Pero ya está grande, no me vaya a decir que ahora te vaya a poner celoso con la Leito. Ay, vos tenés el año que te pillan, refutó airado el Tucho. ¿De dónde sacó plata? Para que estudie hay que ponerse. Y si se va a Santiago hay que verle una residencial. ¿De dónde la voy a sacar? ¿Y no tenía un familiar en Santiago o algún conocido? Toda mi vida me la he hecho aquí, no conozco a nadie allá. Con suerte he ido un par de veces y cada vez que voy me pierdo más encima. ¿Y qué pensáis hacer entonces? No sé, dijo el Tucho, raspándose la cabeza con las manos. Algo se me ocurrirá, concluyó con un gesto amargo. Anda a dejarle esta carne a don Pancho, la está esperando. Dile que mañana le mando el resto, terminó diciéndole a su leal ayudante. El Tucho tenía entre sus amigos a un paisano libanés que llegó hace muchos años y que se instaló con una tienda que hoy es la más concurrida y la más grande y conocida del pueblo. Este hombre tiene muy buen ojo para los negocios y a pesar del tiempo que lleva en nuestro país, apenas habla español. Demetrio, así se llama este hombre, que nunca aprendió a leer ni a escribir en nuestra lengua. Y con el concurso del Tucho logra salir adelante en la serie de trámites que por sus negocios se ve obligado a realizar. Él le lee los documentos, le hace los pedidos, las facturas, le escribe las cartas y le realiza los trámites legales que a menudo por su condición de pequeño empresario, ahora un gran empresario, debe ejecutar. Por este gesto desinteresado del Tucho, Demetrio le tiene un profundo cariño y afecto a este hombre, y a menudo le agradece su gestión con algunos regalos que saca de la propia tienda. Demetrio tiene más de 50 años, y también algunos familiares en el pueblo con los cuales no se frecuenta mucho, ya que este árabe trabaja sábado y domingo en afán de rentabilizar su negocio y obtener aún más ganancias. Mientras el Tucho lleva a la municipalidad los documentos para argumentar lo injusto que había sido que le hubiesen pasado un parte, decidió darse un descanso en uno de los banquillos de la plaza. Ahí estuvo imaginando cosas y buscando ideas como siempre lo hace. Dicho de una forma más cotidiana y coloquial, estaba soñando despierto. Él miró una y otra vez el documento notarial que llevaba, donde Demetrio expresaba, según su propia redacción, que él no vendía bebidas alcohólicas y que la cerveza que tenía sobre el mostrador cuando entró el inspector era de su exclusivo consumo y en modo alguno estaba a la venta como se leía en el parte. Pero este no era el tema del Tucho, ya que toda su concentración se focalizaba en su hija, a quien necesitaba con urgencia, según él, encontrarle una pareja para que construyera una familia y así desligarse de la responsabilidad y sangría económica que ello significaba. Cuando él escribía estos textos, luego se los leía a Demetrio, quien después de escucharlos, los aprobaba y finalmente los firmaba. Esta mecánica, avalada en la confianza que este libanés tenía en su persona, era lo que de alguna manera estaba tratando de estudiar el Tucho. En realidad era primera vez que todo su ingenio se concentraba en ver el modo de sacarle provecho a esta posición privilegiada en la que se encontraba. Después de cumplir con esos trámites, aprovechó su rato libre y se juntó con sus amigos en el bar de siempre. Aníbal Chaparro había cobrado la venta de una carne que había entregado
la semana pasada, de modo que con ese dinero el Tucho se hizo el mano abierta e invitó al grupo de amigos a una parrillada en el mismo lugar. Entre risas y tomateras se le pasó el día y su propio ayudante debió ir a dejarlo a la casa en la misma carreta que él traslada la mercadería a sus clientes. Eso en rigor significaba llevarlo a la parte trasera, debido a que el Tucho cayó muerto de borracho y en calidad de bulto este amigo leal debió bajarlo y hasta acostarlo en compañía de su hija, que no entendía cómo pudo tomar tanto hasta perder el conocimiento. Durante la noche su sueño no fue muy confortable. Vivió en carne propia una experiencia que lo dejó descolocado. Escuchen, él estaba solo en su dormitorio y de pronto un hombre, cuyo rostro era indefinido y sombrío, abrió la puerta y se acercó a él en el ánimo de matarlo. Era corpulento, de manos gruesas y tenía demasiada fuerza. Es lo que él sintió al menos cuando ese hombre lo agarró del cuello y no lo dejaba levantarse de su cama. Estaba a punto de cumplir con su objetivo cuando el Tucho giró su mano izquierda para sacar el cuchillo que precisamente por seguridad acostumbra a tener debajo de su almohada. Y con el poco aire que le quedaba, tuvo la fuerza para enterrárselo en el estómago y eliminar así a ese duro rival que lo acechaba. Acto seguido, sacó su pesado cuerpo de encima y lo tiró a los pies de la cama. Confiado en que su hija, quien duerme en el otro extremo de la casa, no lo escuchaba, comenzó a deshacerse de su víctima. Tal cual lo hace con sus animales, al cabo de una hora o un poco más, el Tucho ya había despostado literalmente a este ladrón en 17 partes. Era habilidoso con el cuchillo y conocía como el que más su oficio. Tomó luego una frazada y echó las partes en ella para hacer posteriormente un inmenso bulto y dejarlo, mientras llegara el alba, al interior de un inmenso ropero que posee en una esquina de su dormitorio con muros de adobe. A la mañana siguiente, aún con la curadera viva, lo primero que hizo fue ir al dormitorio para sacar el cadáver que había ocultado. Su sorpresa fue grande al darse cuenta que en su interior no había nada. Se rascó con sus manos la cabeza muy confundido y luego miró al piso para evaluar la cantidad de sangre que emanó de aquel incidente nocturno. Pero el piso estaba limpio, intacto. Finalmente abrió su cama para registrar las sábanas y tampoco allí había indicios de haber matado a una persona. Se sentó a los pies de la cama y evaluó lo que estaba sucediendo. Todo aquello no había sido real, sino más bien la peor de sus pesadillas, que por exceso de alcohol había tomado cuerpo y se generaba como una imagen que hasta ese momento él había experimentado como real. Estaba muy asustado, primero por su condición de virtual asesino en defensa propia, y ahora por las consecuencias que le había traído ese horrendo sueño, que a decir verdad era la primera vez que sentía una experiencia tan comprometedora con lo emocional. Ya una vez junto a su amigo Aníbal, quiso que éste le relatara cómo él había llegado a caer en ese estado de total inconsciencia. Te quedaste dormido después de comer y te caíste al suelo. Como no despertaste, te tiramos agua en la cara y fue inútil, po. Pensamos incluso que te habías desmayado, ¿eh? Relató Aníbal con una leve sonrisa en su rostro.
Antes este hombre bebía por una semana haciendo acopio del viejo y popular adagio: un clavo saca otro clavo. Intentaba reponerse así de sus borracheras tomando más vino, que era lo que él habitualmente consumía. Por supuesto, de esta manera nunca alcanzaba la sobriedad para retomar su oficio de carnicero, cayendo después en serios problemas económicos y padeciendo más tarde depresiones, producto de su errática conducta alcohólica. El Tucho era un hombre avesado y de comportamientos extremos. Así como se curaba durante varios días, tenía también largos periodos de abstinencia. Esta vez, sin pensarlo dos veces, y seguramente instado por la terrible experiencia onírica de la noche anterior, se asustó y esta vez no quiso seguir bebiendo. Más bien se puso a trabajar con más ahínco que de costumbre. Sin embargo, lo de su hija Leonor se había convertido en un tema. Para este efecto, sin contarle a nadie, ni siquiera a su amigo Aníbal, elaboró un plan para casarla. La idea solo se puede concebir en mentes un tanto trastocadas, por ingeniosas que a veces parezcan. La del Tucho, de verdad, no excedía estos límites. Aprovechando la confianza que tenía con su amigo Demetrio, lo convirtió a él en protagonista de su verdadera obra maestra. El Tucho urdió un modo de juntar en su imaginación a su hija con este vendedor árabe. Su plan era casarlos, de manera de asegurar de este modo la vida de ella y de pasadita la de él. Sabía que aquello era prácticamente imposible. Seguramente a Demetrio le hubiese gustado compartir vida con esta joven, virgen y hermosa mujer, quien ahora, siendo mayor de edad, los más de 30 años que lo distanciaban eran sin duda un escollo insalvable en una reducida y conservadora sociedad como la del pueblo donde ellos vivían. Por otro lado, su hija jamás lo hubiese aceptado como pareja, no solo por el que dirán, sino básicamente porque ella tenía otros proyectos de vida antes de decidir casarse, y sobre todo con una persona mayor que ni hijos a esa altura podría darle. El Tucho, obstinado con su plan, no tardó en llegar hasta el negocio de su amigo Demetrio para tantear el terreno. En la oficina que este hombre tiene detrás de su inmenso negocio, lo invitó, como siempre, a tomar un café y a planificar la redacción de un aviso para comprar una propiedad, ya que estaba cansado de habitar en un sucucho pequeño e incómodo que él posee como dormitorio. Siempre tuvo como argumento este árabe que lo primero era hacer dinero y después debía preocuparse de los lujos. Bueno, ahora, según sus palabras, estaba interesado en mantener una casa e incluso contratar una empleada que lo atendiera. Argumentaba que los años no habían pasado en vano y que el dinero, tal como tantas veces se lo dijo el propio Tucho, él nunca se lo podría llevar hasta la tumba. El encargo le venía como anillo al dedo al Tucho, quien dijo que redactaría ese aviso de inmediato y que lo publicaría en un menudo semanario de 4 páginas que existe en el pueblo. Esa noche llegó a casa temprano. Su hija, después del colegio, siempre le prepara la cena a su padre, y esta vez no fue la excepción. Solo que aprovechó esa instancia para darle a conocer sus proyecciones como estudiante, ya que por sus altas notas y a recomendación de las propias profesoras, la idea era que ella no abandonara los estudios y que por lo mismo buscara nuevos horizontes en la capital, tal como ya lo había intuido el Tucho.
padre la escuchó con atención y su respuesta esta vez tenía que ver con sus planes. Mira, Leo, bien tú sabes que yo no tengo el dinero para que ese sueño que tienes se haga realidad, le mencionó el Tucho. ¿Y qué voy a hacer, papá? Yo quiero seguir estudiando, señaló enfática la joven. Bueno, si tú mantienes en secreto lo que te voy a contar, a lo mejor el problema lo resuelvo para cuando termine el año, confesó el Tucho. ¿De qué se trata, papá?, preguntó ingenua Leonor. Mira, Leito, quiero que te cases con don Demetrio, comentó el Tucho. ¿Qué? Usted está loco, papá. ¿Cómo me voy a casar con ese viejo? Calma, hija, no te me adelantes, ordenó este padre para que lo deje terminar y agregó. Es solo una figura, hija. Mira, tú sabes que él me debe muchos favores y nunca me ha pagado nada, o más bien nunca yo he querido recibirle dinero. ¿Quieres cobrárselo ahora, papá? No creo que te lo vaya a pagar, enfatizó Leonor. No, mira, escúchame bien. Como él tiene confianza en mí y yo le redacto sus escritos porque él no sabe leer ni escribir en español, yo puedo hacer todo para que él se case contigo sin que ni siquiera se dé cuenta. ¿Lo quieres engañar?, preguntó el ladeíto. No es un engaño, es solo una forma de agradecimiento por los servicios prestados. ¿Y cómo quieres hacer eso, papá? Muy simple. Redacto un escrito donde él me da toda la autoridad para manejar sus negocios y convertirme además en su representante legal. Así todas las acciones que él emprenda, tanto comercial como personal, las veo yo. ¿Y tú crees que lo firmará? ¿Tan tonto es? Él no sabe lo que firma, hija. Él confía en mí. Siempre ha confiado en mí. Pero ¿cómo se va a casar conmigo sin saber que lo ha hecho? No entiendo, papá, perdóname. Mira, si le hago firmar ante notario un poder, yo con ese poder voy al registro civil y ustedes se casan. Yo lo represento por poder a él. ¿Eso es legal, papá? Absolutamente, afirmó enfático el Tucho. Ay, no sé, eso me asusta. ¿Y si se da cuenta?, inquirió ella dubitativa. Ay, de eso no te preocupes, hija, yo me encargo. Como lo tengo pensado, jamás se dará cuenta que está casado hasta que se muera. Y te aseguro que le queda muy poco tiempo, concluyó con una sonrisa maligna el Tucho. Apenas don Demetrio abrió su negocio, llegó el Tucho con un ejemplar del diario donde salía inscrito el aviso: compro o arriendo casa habitación, ojalá cerca de la plaza. Hasta aquí todo marchaba a pedir de boca para el Tucho, ya que después de aquello venía el primer golpe, de acuerdo a lo planificado. Este hombre redactó un poder donde don Demetrio dejaba a su entero arbitrio el manejo de dinero y bienes de su propiedad, como así también la autorización para que en el nombre de aquel comerciante árabe que no entendía la lectura en español, fuera el propio Tucho quien a partir de aquel documento notarial tomara decisiones de carácter personal y de cualquier índole. En definitiva, él sería de aquí en adelante su virtual administrador y representante con todos los poderes que la ley le concede al valor de ese documento. Desde luego su estrategia tenía sentido, en la medida que don Demetrio aceptaba que ya había un virtual vendedor de una propiedad y que para que ésta le fuera mostrada, él debía firmar un documento
donde se comprometía ante notario que su intención era establecer legalmente una opción de compra por aquella casa que en realidad no existía. Luego que el Tucho le leyó mentirosamente lo que decía aquel documento, hizo que don Demetrio lo acompañara a la notaría para que lo firmara. En ese lugar ya sabían que el Tucho siempre le ayudaba en estos menesteres, de modo que el texto real de aquel escrito, si bien era en extremo riesgoso y denotaba un exceso de confianza por parte de don Demetrio, no era una locura tan grande como para advertirle sobre sus inconvenientes. El trámite fue más rápido y simple de lo que el propio Tucho esperaba. Ahora había que dilatar el asunto para que este almacenero esperara prudentemente que el dueño de esa casa, que en la práctica no existía, le fuera mostrada para acceder a la compra si ella le satisfacía. Para que don Demetrio no lo presionara todos los días, el Tucho llegó a la mañana siguiente a su tienda. Le dijo que el virtual vendedor había desistido de la venta y que por eso mismo esperaba a un futuro muy cercano encontrar a otro interesado. De modo que ante sus mismos ojos rompió en pedacitos el documento que supuestamente había firmado don Demetrio en la notaría y lo echó a la basura ahí ante sus propios ojos, como para dejar constancia de su transparencia. Desde luego la autorización que él había roto recientemente era una copia, era falsa. Con esa seguridad este hombre organizó el matrimonio y tal como lo elaboró, consiguió en el registro civil que el juez casara a su hija por poder con Demetrio, ya que en su lugar firmaría el propio Tucho. Muy nerviosa llegó la novia aquel día, e incluso el Tucho se consiguió 2 testigos para la ceremonia que en rigor eran clientes de él. Él le vendía carne, pero eran de otra ciudad y por tanto ignoraban absolutamente sus planes, de modo que se comportaron con la mayor naturalidad y hasta se emocionaron cuando el juez concluyó. Ambos testigos más tarde felicitaron a la novia y en un pequeño almuerzo, así lo prometió el Tucho, porque él es así, quitado de bulla, les dijo, celebraron el casamiento que estuvo tan regado de vino para que los virtuales testigos se fueran sin ni siquiera preguntar por la ausencia del novio. El asunto hubiese sido una jugada maestra, a no ser porque en el pueblo más de alguno se enteró de esta boda entre don Demetrio y la joven y hermosa Leonor. Tal fue así que muchas clientas, a la hora de pagar, felicitaban a don Demetrio, y éste, sin saber de qué hablaban, solo se limitaba a sonreír. Desde luego aquello parecía una humorada, pero a medida que avanzaban los días, esas manifestaciones de buena ventura eran más frecuentes y obligaron al Tucho a ser conminado a una reunión con el paisano para que le ayudara a dilucidar lo que estaba pasando. Era un día sábado a la tarde. Últimamente el estado de salud de este hombre había obligado a tomarse un descanso los fines de semana, de modo que después del almuerzo prefería cerrar los días sábados y descansar. El Tucho esperó que el negocio cerrara ese sábado por la tarde para acceder a la reunión con su amigo libanés. Desde que él abrió la puerta y lo hizo pasar, el dueño se vio molesto. Ya una vez sentado en la mesa de costumbre, estos 2 hombres solos se enfrentaron a aclarar esos comentarios que lo tenían confundido.
qué se debe que la gente me felicita porque me casé con tu hija?, le dijo el paisano sin rodeo a su amigo. Ay, usted sabe cómo es la gente, don Demetrio, señaló el Tucho un poco inquieto. La gente dice lo que sabe o lo que se dice, comentó Demetrio. A ver, lo que debe estar pasando, habló el Tucho mientras ordenaba sus ideas, es que la Leito, mi hija, como terminó de estudiar y cumplió su mayoría de edad, la gente siempre quiere encontrarle novio. ¿Y qué tengo que ver yo con todo esto?, dijo Demetrio. Nada, pero como usted es un hombre solo y tiene tan buena situación, don Demetrio, seguramente lo ven como un buen partido para mi hija, eso es todo, creo yo. ¿No será que tú andas hablando eso?, le dijo Mansalva, porque la gente da por hecho que estamos casados. Ay, pero don Demetrio, usted sabe que en pueblo chico, infierno grande. ¿No me habrás hecho firmar algún papel extraño?, preguntó hasta con inocencia, pero con mucha ironía el paisano. Ay, pero don Demetrio, ¿no estará desconfiando de mí? ¿Qué papel puedo haber firmado por usted?, dijo seriamente el Tucho, como para que sus palabras tuvieran credibilidad. Don Demetrio lo miró incisivamente y le dijo: el otro día rompiste ese documento en la casa, ¿te acuerdas?, señaló incisivo el árabe. Sí, y lo rompí delante de usted para que se quedara tranquilo. Además, ese papel era para que le mostraran la propiedad, así que no sé por qué usted me dice eso. Discúlpame, Tucho, agregó con delicadeza a don Demetrio. Yo no sé leer. He confiado en ti. Y en ese momento confié en ti. Pero ¿sabes qué? Yo recogí los pedazos de ese documento que botaste a la basura. ¿Y lo leyó?, preguntó muy nervioso el Tucho. No. No te olvides que yo no sé leer, agregó el dueño del almacén. Y entonces, ¿en qué le pude haber fallado?, insistió casi temeroso el carnicero. En que ese documento, Tucho, no tenía el timbre ni la firma del notario. Y quiero que sepas que yo lo vi cuando el dependiente me lo entregó, insistió sin temor a perder la confianza en el Tucho. Yo creo que usted no lo vio bien, don Demetrio. Ese papel no era un engaño. Yo no he dicho que fuera un engaño. Solo me extraña que no haya tenido la firma. Eso es todo, concluyó mientras servía un par de tazas de café. El Tucho se sintió literalmente atrapado y no tenía argumentos para contrarrestar esa ofensiva que lo dejaba al desnudo en su mentira. Por lo pronto, para tomar aire y ganar algo de tiempo, quiso ir al baño mientras don Demetrio le preguntaba: ¿cuántas de azúcar? Así nomás, don Demetrio. Disculpe, voy y vuelvo. Ya en el baño esbozó rápidamente sus próximos pasos. Este hombre estaba cierto que no tenía salida y que debía aplicar a su estrategia el plan B. Sacó de su cintura el cuchillo, el fiel compañero de andanzas, y lo miró detenidamente. Don Demetrio estaba sentado en la mesa, dándole las espaldas al baño. El Tucho salió de él muy sigiloso, en tanto que el paisano hablaba casi solo, ya que las preguntas que hacía el Tucho las ignoraba, simplemente porque se acercaba silenciosamente a él. Las 2 tazas de café ya estaban servidas, y este hombre, quien sabía que había clavado agudamente sus banderillas y herido en lo más profundo la confianza depositada en el Tucho, se dio el tiempo para conservar la calma
y rematar su investigación para saber cuáles habían sido los límites de la probidad de este hombre. Aún dando su espalda, esgrimió su último texto. Apúrate, se va a enfriar, esbozó Demetrio al aire, sin intuir que el filoso cuchillo carnicero del Tucho ya había tomado movimiento y dirección hacia su pulmón. Prácticamente en esa maniobra, la herramienta de trabajo, transformada ahora en una letal arma, atravesó su cuerpo hasta llegar al pecho, y ahí mismo, en solo segundos, su gruesa contextura cayó al suelo. El Tucho mantuvo firme el cuchillo en su mano, y mientras su víctima caía, se desenvainó de él, dejando ver un torrente de sangre que bañó de un rojo intenso el piso. Había cumplido de este modo casi la totalidad de su plan macabro. Y como siempre acontece en estos casos, los cuerpos no desaparecen. Muy por el contrario, se convierten en el más grave problema y obstáculo para los criminales. Y esta vez no fue la excepción. Sin embargo, luego de cerciorarse que todo estaba en calma a su alrededor y que al mirar por las rendijas hacia afuera se divisaba poca gente en la calle, casi nadie ese sábado por la tarde, este pueblerino determinó entonces que aún quedaba una faena por hacer. El gran almacén estaba desolado, no se escuchaban ruidos alrededor. Un escenario apropiado para hacer lo que el Tucho siempre hace. Con una sangre fría que graficaba el estado de trastorno con que actuaba, ahí mismo, donde cayó muerto don Demetrio, lo desnudó y comenzó a dejar de entender que él había sido una persona, que había sido su confidente, que había sido incluso su amigo, para tratarlo ahora como uno más de sus animales, a los cuales debe cercenar para posteriormente ponerlos a la venta. Aunque la letra se niegue y la literatura no aflore, narrar esta experiencia siempre será escalofriante. El Tucho tomó su cuchillo y comenzó la despiadada maniobra cuyo objetivo era literalmente faenar el cadáver de su víctima. No tiene sentido ahondar en la menudencia de esta masacre mental, pero sí vale decir que después de 1 hora y algunos minutos, el Tucho hubo terminado su cometido y descuartizó el cuerpo de Demetrio en 17 partes, increíblemente las mismas que él había experimentado en su terrible pesadilla. Ahora cabe preguntarse si aquello fue un sueño o una premonición. La tarde en el pueblo ya se estaba yendo.
y algunos transeúntes comenzaban a poblar tímidamente la plaza. El Tucho había gastado gran parte de su tiempo en envolver los 17 trozos de su cadáver en papel de diario, tal como los hace a menudo cuando prepara la carne para entregársela a sus clientes. Con la mayor naturalidad, salió minutos más tarde del almacén y cargando de a 1 o 2 paquetes, se planificó para hacer el recorrido desde el almacén hasta una bodega que tenía muy cerca de la plaza y dejar allí en su interior su especial cargamento. La labor le tomó horas y fue precisamente cuando cargaba la última, la cabeza del finado, cuando se encontró en plena plaza con un grupo de sus amigos que por supuesto le preguntaron qué hacía con esos paquetes. Él, haciéndose el chistoso y para evitar mayores comentarios, señaló que llevaba la cabeza de don Demetrio. Por supuesto, las risas no se hicieron esperar y él pudo continuar su recorrido con la promesa de juntarse más tarde con ellos en el restaurante. Al día siguiente llamó a su amigo y ayudante Aníbal Chaparro para que en su carreta llevara ese supuesto animal faenado a un sitio distante y lo enterrara, ya que estaba descompuesto y no podría comercializarlo por lo mismo. No era la primera vez que acontecía algo parecido, de manera que este hombre no tuvo reparos y obedeció las órdenes de su jefe. Con ese especial cargamento recorrió varios kilómetros hasta encontrar un lugar propicio y enterrar, tal como se lo exigió el Tucho, cada uno de esos paquetes. Con la pala que siempre mantiene en la carreta, no tardó en herir la tierra húmeda del lugar seleccionado y fue enterrando cada uno de aquellos paquetes, ya que a esa altura comenzaban a emanar un olor desagradable. Fue en uno de los últimos cuando, debido a una mala maniobra, Aníbal Chaparro dejó caer un paquete y este, al rodar, dejó en evidencia una mano que se asomó entre los papeles. Este hombre casi se cayó de espanto. Ahí descubrió que su jefe lo había engañado y, furioso, fue en su búsqueda. El encuentro entre ambos fue duro e incluso por primera vez se atrevió a amenazarlo con delatarlo a la policía. El Tucho, sin embargo, no trepidó en contestar. Si dices media palabra de esto, te mato, huevón. ¿Oíste? Le respondió el Tucho sin titubeos. Aníbal Chaparro sabía del carácter de su patrón y amigo, de modo que tomó esa amenaza en todo lo que vale y guardó a partir de ahí absoluto silencio. Al lunes siguiente fue el propio Tucho quien abrió la tienda, recibió a los 2 vendedores y le informó a ellos y al público que preguntó por don Demetrio que éste había hecho un viaje fugaz a la capital. Pero los días pasaban y este empresario árabe no llegaba. Entretanto, el Tucho comenzó a hacer trámites en su nombre de todo tipo e incluso fue a cobrar un cheque que el banco rechazó, ya que su firma no estaba registrada. Y a pesar de la autorización que le mostró insistentemente el Tucho, el gerente se negó a realizar esta operación. Como Salvador, el hermano de don Demetrio, que también vivía en el pueblo, tenía cuenta en ese mismo lugar, se enteró de aquello muy rápidamente.
Por cierto, no tardó en ir al negocio, y los argumentos del Tucho le parecieron demasiado extraños, como así también el hecho de que su hermano hubiese depositado toda su confianza en ese hombre, saltándose a su propio familiar, hecho que los árabes no acostumbran a realizar. La duda de este hombre lo llevaron a realizar una particular investigación, y como los rumores en el sentido de que Demetrio se habría casado con la hija del Tucho le parecieron más increíbles aún, fue al registro civil y se enteró allí que efectivamente la ceremonia se habría llevado a efecto, pero sin su presencia, vale decir, sin la presencia de su hermano, sino que ésta se realizó por poder. Más tarde, este hermano fue a la notaría y descubrió a poco lugar que los documentos que había firmado su hermano eran legales, pero que para ello había tenido que sobornar a unos empleados. El asunto entonces tomó un cariz netamente policial, y ante la impotencia de no poder llegar más a fondo, Salvador decidió hacer una denuncia y mostrar su inquietud por la extraña desaparición de Demetrio en el pueblo. Los policías no tardaron en visitar al Tucho, quien ya estaba atendiendo el almacén y gozando a su manera por la facultad que ahora tenía de echarse las ganancias al bolsillo. Sorprendidos, estos comprobaron que los documentos que él mostró eran auténticos y que el casamiento con la hija del Tucho, ya lo sabían, era legal. Lo interrogaron y lo presionaron para que explicara sobre el paradero de don Demetrio. El Tucho no lo pensó dos veces y culpó nada menos que a Salvador, a su propio hermano, de la desaparición y posible muerte de don Demetrio. Argumentó que él, sabiendo que le dejaba todos sus bienes a su cargo, había sentido envidia y en una discusión que habrían tenido le quitó la vida. Según el Tucho, esos eran los rumores que rondaban en el pueblo. La policía, en un acto de estrategia, se coludió con Salvador, el hermano de Demetrio, y lo preparó para que asintiera los dichos de el Tucho, y lo que es más, que se culpara delante de ellos de las acusaciones que éste realizaba en su contra. El careo entre estos sujetos se produjo al día siguiente, y mirándolo a la cara, el Tucho lo acusó como el autor de la muerte de don Demetrio. Salvador, con rostro desolado, asintió. El Tucho, embalado defendiendo su inocencia, continuó diciendo que los rumores advertían que él lo habría descuartizado y, lo que es más, lo mandó a enterrar a un sitio desolado, para cuyo efecto, dijo, contó con la participación de mi ayudante, Aníbal Chaparro, quien, ignorando el contenido de esos paquetes, lo enterró así nomás. En resumidas cuentas, el Tucho cayó en la trampa y contó todo lo que él hizo, y se lo traspasó a Salvador, quien, por el hecho de haber asumido las culpas ante la policía, permitió que el Tucho, sin vergüenza y menos sin medir las consecuencias de sus dichos, hablara hasta por los codos de todo lo que supuestamente hizo Salvador en contra de su hermano Demetrio, a quien por lo demás le habría quitado la vida. Después que la policía dio con el exacto paradero donde se encontraba el cadáver de Demetrio y cómo se le había quitado la vida, no tardó en deshacer la figura teatral acordada con su hermano Salvador, y ante la sorpresa del Tucho, quien no entendía lo que estaba sucediendo, la policía, sin mayores explicaciones, lo arrestó ahí mismo como el autor intelectual y material del crimen de Demetrio Amar.
Sin duda, gracias a esas líneas de investigación que llevaron como cordero a los participantes a develar un hecho que, de no haber sido de esta manera, podría haber quedado impune y convertirse, como tantos otros, en un crimen perfecto. La condena para este hombre fue la muerte por medio de un fusilamiento. La víctima le imploró al presidente de la época un indulto, pero Gabriel González Videla se lo negó rotundamente. Así fue como el día 6 de octubre del año 1950, Alberto Caldera, denominado popularmente como el Tucho Caldera, fue ejecutado por un pelotón de gendarmes. A este evento no le fue permitida la entrada a la prensa. Este caso criminal se inscribe entre los más horrendos que recuerde la historia policial chilena.